Principalmente queremos dar a conocer las características que nos han de ayudar para simplificar y conocer las diferencias entre el citotrofoblasto con el sincitiotrofoblasto. Cuando nosotros tenemos muy básico, pero también tenemos muy puntual las características que diferencian las funciones, esto nos ayuda a simplificar la información y que nosotros podamos aplicarla en el campo. Aparte de eso, también queremos conocer cómo es la evolución de las vellosidades coriónicas, que también es algo muy importante que también nos ayudará a comprender este tema tan importante. Aparte de eso, también nuestro objetivo general también busca de una manera muy puntual también conocer el inicio de la organogénesis, que también esto nos ayudará a que nosotros podamos dar a conocer y comprender cómo es el desarrollo humano. Con estas funciones y características que nosotros hemos mencionado anteriormente, esto nos ayudará a simplificar la información general que nosotros queremos como equipo, queremos alcanzar con nuestro objetivo general. Ahora queremos compartir con ustedes nuestra introducción, donde vamos a mencionar puntos y temas bastante importantes que nos van a ayudar, por supuesto, a mantener ese interés de profundizarlos y de estudiarlos a lo largo de nuestro trabajo. Queremos iniciar primeramente hablando de las etapas más importantes, y estoy hablando de la etapa de la organogénesis, que nos ayudará a comprender a cómo se da ese desarrollo humano. En estas primeras semanas se van a establecer esos procesos y esas estructuras que nos van a asegurar la implantación, nutrición y diferenciación celular del embrión. También queremos hablar respecto a la función y características del citotrofoblasto, también del sincitiotrofoblasto. Aparte de eso, también queremos estudiar a cómo se da la evolución de las vellosidades coriónicas y cómo la gastrulación representa los cimientos del futuro organismo. Comprenderlos permite apreciar cómo, a partir de un disco embrionario que aparentemente es simple, pero cuando profundizamos nos vamos a dar cuenta en la complejidad del organismo del cuerpo humano. Así que la invitación está para que nosotros podamos profundizar a lo largo de nuestro trabajo de estos puntos y estos temas sumamente importantes. Mi nombre es Carolina González Rivas y yo le voy a hablar sobre el citotrofoblasto, su definición y su función. Todo inicia en el día 8 cuando el blastocito está parcialmente incluido en el estroma endometrial. Dicho esto, el trofoblasto se divide en dos, en el citotrofoblasto y en el sincitiotrofoblasto. El citotrofoblasto es la capa interna del trofoblasto formada por células mononucleadas con límite bien definido. Su principal función es servir como reserva celular, ya que de ahí provienen las células que se fusionan para formar y mantener el citotrofoblasto. También contribuye a la formación de las vellosidades coriónicas, proyectando columnas celulares que estas luego se recubren por el sincitio. A medida que el embarazo avanza, la cantidad de citotrofoblasto disminuye, porque la mayoría de sus células pasan para formar parte del sincitiotrofoblasto. Gracias. Mi nombre es Diego Ernesto Herrera Artero. Continuando con el sincitiotrofoblasto, cuando en el día 8 el trofoblasto se diferencia en dos capas, la capa más externa es la que llamamos sincitiotrofoblasto. Esta es una estructura multinucleada sin límites celulares visibles. No se pueden identificar figuras mitóticas, son las células del citotrofoblasto las que se dividen y migran al sincitiotrofoblasto, donde éstas se fusionan y pierden sus membranas celulares independientes. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del sincitiotrofoblasto? Su primera gran función es en el día 9, donde aparecen vacuolas. Cuando estas vacuolas se fusionan, constituyen lagunas grandes. A esta fase se le conoce como la etapa lacunar. Para el día 11 y 12, el trofoblasto se caracteriza por espacios lacunares que forman una red de intercomunicación. Las células del sincitiotrofoblasto penetran a mayor profundidad en el estroma y erosionan la cubierta endotelial de los capilares. Estos son conocidos como sinusoides.
Las lagunas sincitales se continúan con las sinusoides y la sangre materna ingresa al sistema lunar. Este proceso hace que se establezca la circulación uteroplacentaria. En segundo lugar, cumple una función endocrina fundamental. El sincitotrofoblasto produce la hormona gonadotropina coriónica humana. Esta hormona es la que mantiene el cuerpo lúteo y la secreción de la progesterona en las primeras semanas del desarrollo. De hecho, la prueba de embarazo se basa en la detección de la gonadotropina coriónica humana en sangre u orina, que esta es secretada por el sincitotrofoblasto. Finalmente, el sincitotrofoblasto cumple una función de barrera protectora, ya que al ser un sincitio continuo sin uniones intercelulares abiertas, este limita, aunque no perfectamente, el paso de células maternas y de ciertos patógenos hacia el feto. Continuamos con las vellosidades coriónicas. Estas vellosidades coriónicas son estructuras que aumentan con la superficie entre el contacto del embrión y los tejidos. Existen tres fases principales por las cuales tiene que pasar. La primera es la vellosidad primaria, la secundaria y la terciaria. Como primer punto, las vellosidades primarias se dan en el día 13 y esto se da cuando el citotrofoblasto penetra al sincitotrofoblasto, creando unas columnas celulares, las cuales están rodeadas por estas vellosidades. Como segundo punto tenemos las vellosidades secundarias. Esto se da en el día 16 y esto se forma cuando el mesodermo extraembrionario penetra el núcleo de las vellosidades y lo vuelve un poco más complejo. Luego tenemos las vellosidades terciarias. Esto ocurre al final de la tercera semana y lo que pasa aquí es que aparecen vasos sanguíneos en el mesodermo que se conectan con la circulación del embrión. Aquí las vellosidades ya son funcionales y permiten el verdadero contacto materno-fetal. Mi nombre es Sandra Fabiola Herrera y voy a explicar el proceso de gastrulación y establecimiento de las tres capas germinales. La gastrulación es el evento más relevante de la tercera semana, ya que este va a originar los futuros órganos y tejidos de nuestro cuerpo mediante el establecimiento de las tres capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo. La gastrulación va a ser controlada por el factor de crecimiento de fibroblastos 8, el cual va a producir el factor de transcripción Brachyury. En la imagen podemos apreciar un disco germinativo bilaminar, el cual está constituido por una capa celular del epiblasto que se encuentra en color celeste y una capa celular amarilla que es el hipoblasto. Cuando se da la gastrulación es el cambio del disco germinativo bilaminar a disco germinativo trilaminar. Entonces, algunas células del epiblasto van a sufrir la pérdida de la etcaderina. La etcaderina es una proteína que hace que las células del epiblasto se mantengan parcialmente unidas. Pero, como va a haber esta pérdida de la etcaderina, las células van a poder migrar hacia lo que es la línea primitiva. La línea primitiva es muy importante, ya que cuando se establece esta línea nos está indicando que la gastrulación está comenzando. También es muy importante porque nos ayuda a identificar los dos polos del embrión, tanto el cefálico craneal como el caudal o cloacal. Muy bien, entonces las células del epiblasto que permanecen en el epiblasto y no sufren lo que es la pérdida de la etcaderina van a conformar lo que es el ectodermo. Las células del epiblasto que migraron hacia la línea primitiva van a sufrir lo que es invaginación, que es el desplazamiento por debajo del epiblasto. Las células que sufren invaginación y se van a establecer por debajo del epiblasto van a conformar lo que es el mesodermo. Y las células que van a migrar o van a invaginarse hacia la parte más inferior del disco germinativo, que es el hipoblasto, se van a establecer ahí junto a él, van a conformar lo que es el endodermo. Una confusión que podemos tener es que podemos suponer que simplemente el epiblasto pasó a llamarse ectodermo y que el hipoblasto pasó a llamarse simplemente endodermo.
lo cual no es así, porque las 3 capas germinales son derivados de las células del epiblasto. En conclusión, las células que se van a permanecer en el epiblasto y no van a sufrir la pérdida de la cadena van a establecer el ectodermo. Las células que van a invaginarse por debajo del epiblasto van a conformar el mesodermo, y las células que llegan hacia la parte más inferior en el hipoblasto van a conformar lo que es el endodermo. Estas 3 capas, como les mencionaba, son muy importantes porque nos dan origen a los futuros órganos y tejidos de nuestro cuerpo, los cuales mi compañera les habla a continuación. Mi nombre es María Estefany Molina y yo les hablaré sobre los órganos derivados de las capas germinales. Como primera capa tenemos el endodermo, que es la capa más externa del embrión, que de aquí se forma el sistema nervioso central, que incluye el encéfalo y la médula espinal, encargados de controlar el organismo. También la piel y sus anexos como pelo, las uñas y glándulas que protegen y ayudan a regular la temperatura. Además se origina la retina y el cristalino del ojo, que son fundamentales para captar la luz y permitir la visión. Como segunda capa tenemos el mesodermo, que sería la capa intermedia, dando origen al sistema urogenital, que forma los órganos urinario y reproductores. También tenemos el sistema cardiovascular, esencial para la circulación de sangre y transporte de oxígeno y nutrientes. Y tenemos los huesos y cartílagos, que brindan estructura, protección y sostén al organismo. Y como última y tercera capa tenemos al endodermo, que el endodermo es la capa más interna. De aquí se origina el hígado y el páncreas, que estos permiten la digestión y el metabolismo y la producción de hormonas. También tenemos las glándulas endocrinas, que regulan funciones importantes como el crecimiento, el metabolismo y la inmunidad. Y como último tenemos el epitelio de las vías respiratorias, que estas recubre la tráquea, los bronquios y los alvéolos, permitiendo el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Finalizamos con la conclusión dando a conocerles a ustedes que cada función de la organogénesis y cada estructura cumple un papel importantísimo que da paso al desarrollo de estructuras del cuerpo humano, tales como el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, y todo esto es una cadena que ayuda a las estructuras que funcionen de manera correcta y por supuesto también que se desarrollen de manera correcta. Así que esperamos que este trabajo haya sido muy aprovechado por cada uno de nosotros, de los integrantes del equipo, que mantuvimos ese interés de profundizar en cada punto, en cada tema, para que nosotros tengamos esa facilidad, por supuesto también, de comprender estos procesos que son tan fundamentales de la organogénesis y que marcan el inicio de la vida intrauterina y cómo se da esa evolución tan maravillosa del desarrollo del cuerpo humano.